este podcast lo que queremos es invitarlos a ver el arte desde otra mirada, de aprender y descubrirnos en estos encuentros con diferentes expresiones artísticas y que nos acompañen, que disfruten, que nos divirtamos todos y que crezcamos en esta experiencia pues del arte, ¿no? De disfrutarla, de asimilarla y de darnos oportunidad a que nos transforme. En este primer episodio vamos a hablar del artista Vicente Rojo y vamos a utilizar como pretexto una exposición que se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno, de la cual les vamos a hablar un poquito más adelante. Así que bueno, para comenzar les cedo la palabra a Verónica para que nos platique quién es Vicente Rojo. Sí, porque Vero, les voy a echar el chisme de que es una obsesiva enamorada de Vicente Rojo, entonces quisiéramos que fuera ella quien nos dé pues esta pequeña introducción hacia ese personaje tan especial y tan maravilloso que fue Vicente Rojo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues miren, yo les quería comentar y que abordemos a Vicente Rojo pues un poquito entrando al paisaje de la imaginación. Imaginemos un chavo de 17 años, que más o menos en los años, él nació en los años 30, pero más o menos en los años, que será 40 o 40 y algo, viniendo de Barcelona, después de un trámite súper burocrático para venirse a la Ciudad de México, finalmente consigue el permiso y se viene a la Ciudad de México, pero se encuentra con dos cosas. En primera, pues su padre, que no había visto desde 10 años atrás, imagínense lo que representó para él después reencontrarse con él. Y por otro lado, pues lo que decía, él bien decía que llegó a un país en donde él se sentía totalmente libre. Y cuando llega aquí, pues él desde que tenía 4 años, su pasión eran las tijeras, el papel, los colores y el lenguaje a través de las formas. Y pues los invito a que pues nos vayamos ahora sí que echar un clavado a recorrer lo que es su vida y su obra, ¿no? Oye, pero yo tengo una duda. Para Vicente, cuando hablamos de Vicente Rojo, ¿qué significa o qué significaba cuando él decía que era libre? Para él, ¿qué era la libertad? Bueno, primero que nada, yo creo que él experimentó esta parte de libertad porque llegó a un país en donde podía hacer y deshacer lo que él quería. O sea, él venía de España y de una época, un poquito para contextualizar, pues España estaba gobernada por el franquismo, o sea, un político que no les dejaba hacer nada y que les restringía toda forma de expresión, y entonces él llegó aquí apasionado de las letras y el lápiz y las tijeras, pues a hacer lo que más le gustaba, ¿no? Que decía que desde los 4 años era su pasión, utilizar todo eso y pues entró como en blandito porque tuvo contacto con toda esta... todos estos personajes de la cultura que le dieron entrada, primero que nada, a poder escribir y pues hacer uso del lápiz, que fue lo que más le gustó o le gustaba. Sí, porque cuando buscamos obra de Vicente Rojo es muy común ver muchísimas técnicas poco usuales para la época, ¿no? Porque en México, pues más o menos por esos años en los que él estaba aquí, comienza un movimiento que se llama La Ruptura, en donde dejamos atrás el muralismo y todo lo que esto representaba y vamos perdiendo poco a poco la figuración. Cuando hablamos de arte figurativo, hablamos de este arte en donde todo lo que vemos es muy claro, podemos distinguir las figuras, las personas, las escenas, los paisajes. Y entonces se hace esta transición hacia el arte abstracto. Y entonces ahí esto no es muy bien recibido pues por muchas personas, ¿no? Como siempre que hay un cambio, genera choque y un poco de no aceptarlo muy bien, ¿no? Entonces Vicente Rojo vemos que comienza un poco a coquetear, ¿no? Con estas expresiones abstractas. Sí, definitivamente. A mí, de hecho, lo que más me maravilla de Vicente Rojo fue esta capacidad de innovar, de ser creativo y de ser auténtico, pero sobre todo consigo mismo, porque dado que él nunca fue como de mucho de esta educación formal, siento que no tenía estas líneas divisorias entre los cánones y las teorías y lo que tenía que hacer y lo que no, y lo que se valía y lo que no se valía, como que lo tenía ahí medio desdibujado. Entonces eso como que le da la oportunidad de hacer y de pensar y repensar las cosas
y que le valiera de plano y que todo lo echara a la licuadora y entonces ejerciera la libertad, como decías bien tú, Vero, esa libertad que tanto lo caracteriza, y entonces hiciera algo completamente distinto, novedoso, increíble, en donde yo cada vez que veo una de sus piezas me pregunto ¿dónde está, o sea, dónde empieza ese Vicente Rojo artista? ¿Dónde empieza ese Vicente Rojo, ese niño que amaba las tijeras y el papel? ¿Y dónde está el Vicente Rojo diseñador, que era como que, pues a lo que se dedicaba en el día a día, ¿no? De lo que comía, pues. Es que ahora que mencionas esa parte de la libertad, digo, hay un libro que lo menciona también, pero para los que no sabían, Vicente Rojo era zurdo. Entonces él siempre menciona esta anécdota de cuando era pequeño le amarraban la mano izquierda para que escribiera con la derecha, y esto siempre se le hizo totalmente antinatural. Seguramente muchos de ustedes conocen a alguien que pasó por esta situación. Entonces yo creo que también este asunto de la libertad, yo creo que comienza desde eso, desde ser libre de escribir con la mano que a ti se te acomode mejor. Y no sé, actualmente tenemos el caso también de Gabriel de la Mora, que también es un artista zurdo y que menciona que de niño también hacía eso y lo obligaban a escribir. De hecho, él, no sé si han visto su escritura, pero él escribe al revés, o sea, él escribe de derecha a izquierda. Y también toda su infancia quisieron hacerlo de una forma diferente y él se negó totalmente, y parte de su genialidad también está en eso, ¿no? Y yo creo que es algo que se quedó muy en su personalidad de Vicente Rojo, porque pues rompió los cánones de lo que era, ¿no?, bien establecido o bien permitido en el arte. Y bueno, finalmente, yéndonos un poquito atrás, y yo me pongo a pensar, ya no tanto como un artista que tenga un objetivo, porque creo que era tenía una personalidad como muy definida, que hasta el final él dijo, bueno, es que realmente me parece que él dividió hasta inclusive como su cerebro en dos, ¿no? O sea, esta parte derecha que trabaja en nosotros la sensibilidad, y que él, gracias a esta parte tan sensible que tenía, pues lo desarrolló en la pintura, y la parte izquierda, que era pues su línea, su punto, su estructura, que en realidad ahí lo desarrolló en la parte del diseño gráfico. Y finalmente, como él decía, cuando yo hago mi trabajo es contradictorio, porque y no tanto contradictorio, también yo creo que, no sé ustedes qué opinen, pero eso nos hace pensar de que el mundo siempre nos divide en dos, o sea, siempre nos dice, no, pues tú eres muy estructurada o tú eres muy creativa, pero la verdad es que no, es que somos uno mismo y estamos hechos de estas dos partes, que tenemos toda la capacidad de desarrollarlo, como un Vicente Rojo. O sea, él decía, bueno, pues mi diseño es para transformar la sociedad, es para hacer algo por el otro, y lo enfoco directamente a trabajar sobre la gente. O sea, él decía, yo hago un cartel, y yo quiero que cuando vean ese cartel, un cartel de cine, y yo quiero que estén invitados a ver la película, o hago una portada de un libro, y yo creo que invitarlos a leer el libro. Y esta parte de la pintura, pues era él más bien hacer y ser totalmente libre, y lo que siento, lo que me plazca, como me plazca, y hacer lo que se me dé la gana. O sea, una escultura, una pintura, poner un punto, poner una tapa, pintarle, rasgarle, hacer lo que sea, y relacionar y ser interdisciplinario. O sea, hacer una escultura, pero también una serie, pero también una investigación, pero ¿por qué no colaborar con Octavio Paz en un libro de poemas? O sea, y demás, ¿no? O sea, realmente es esta capacidad que Vicente Rojo nos invita a ser como integrales, y eso es algo que increíble. Hoy en día científicamente pues ya está más que comprobado que podemos desarrollarlo, y sin embargo él para la época pues fue totalmente disruptivo, y eso lo hace aún más grande, ¿no? Sí, ahorita justo mencionó Vero esta parte polifacética. Y, por ejemplo, sabemos que, mencionó Berito, que hizo la portada del libro de 100 años de soledad, por ejemplo, de García Márquez, pero también hizo, basado en el diseño gráfico, esta serie de poemas visuales con Octavio Paz, y podemos darnos cuenta que, o sea, un artista no tiene por qué encasillarse únicamente en la pintura o en una expresión artística como tal.
Yo creo que eso está, para su época también eran varios artistas que se abrieron a este otro tipo de expresiones artísticas que coqueteaban con otras disciplinas artísticas, y esto al final pues los enriquece muchísimo, ¿no? Claro, a mí, o sea, nuevamente, ¿no? Como que regreso a pensar, a tratar de descifrar a este Vicente Rojo, que está todo revuelto, pero está resuelto, porque es en realidad muy armónico. Entonces, lo que me encanta es ver justamente estas contradicciones en dos patas, ¿no? Porque además él era una persona súper introspectiva, pero también súper introvertido, pero a la vez era súper contestatario, y como muy bien definido en su postura, muy valiente, muy necio y muy como echado para adelante de decir, no me importa nada, no me importa el mundo, no me importa cómo está regido, no me importan las reglas, váyanse todos al demonio, yo voy a hacer lo que quiero hacer, si les gusta y si no, o sea, pues háganle como quieran. Claro, y esta parte de él donde infinita, o sea, una integración de él al mundo y al universo, en su introspección, en su manera de ver el mundo, y esto yo lo veo en su obra y me parece que es estos infinitos, o sea, ustedes que los invitamos nuevamente al Museo de Arte Moderno, que vayan a ver la exposición, pero van a ver en sus cuadros estos, si voy a hacer un punto, pues un punto que no acabe, o sea, se acaba porque acaba el cuadro, pero ¿qué crees? Como él trabaja en serie y no nada más hace un cuadro, sino hace 30 cuadros a la vez de un mismo tema, entonces ese punto se convierte en 1000 puntos al lado del otro cuadro, y entonces lo pones arriba y lo pones abajo y lo pones enfrente y lo volteas, y entonces ese punto nunca se termina. Él decía en entrevistas que le han hecho, dice, pues para Vicente Rojo no hay punto final, por eso hay puntos suspensivos, porque esto no se acaba, esto no termina, y cuando ustedes van a ver su obra, pues van a ver que aquella señalización, aquel simbolismo, aquel punto, aquel color, aquel resignificación de una figura, de un símbolo, nunca se termina. Ven el mismo símbolo en su primer cuadro, años antes y después, y al final él me llama muchísimo la atención, como en una entrevista después de los años 21, después de la pandemia, él dice, no, pues me di cuenta un día, después de años de pintar, después de haber pintado círculos y triángulos y puntos, se da cuenta de que, caray, pues creo que las figuras geométricas, que es lo básico, están hasta en nuestra escritura. ¿Y por qué no crear un lenguaje? O sea, ¿por qué no van a ver cuadros u obra donde van a ver ahí una escritura diseñada por él y para él, que como él dice, no tiene ningún significado, pero ¿qué crees? Que cuando la ves por sus colores, por sus formas, dices, algo me está queriendo decir, se me figura como que creó un lenguaje de música, ¿no te parece a ti, Oyuki, a ti que te encanta la música? ¿Y qué eres música? Sí, pues mira, es que sí, la verdad, creo que él en muchas obras nos da esta herramienta para descifrar su escritura, ¿no? Su nuevo esta lengua que crea. Así como la música, tú necesitas tener ciertos conocimientos para descifrar las notas. Yo creo que él siempre nos ha dado pistas, ¿no? En todas sus series para llegar a entender, porque cuando vean la exposición, ya hablamos mucho y no les hemos dicho cómo se llama La Destrucción del Orden. Y en esta serie, como bien menciona Berito, yo alcancé a ver que la base es la letra A o el mismo triángulo, ¿no? Con el que está obsesionado. Entonces podrías partir de este mismo pretexto de la figura geométrica y ver cómo todo te viene de eso mismo. Y no sé si se acuerdan, por ejemplo, de Matthias Gerritz también, que en el Eco tienen este muro amarillo, también su propio idioma o lengua, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero es algo gráfico, o sea, también es una solución gráfica que necesitan ellos de alguna manera sacar de su mente y plasmar. Que yo me quedaba pensando justo que me parece que Vicente Rojo es un artista inagotable, porque así como decías, por ejemplo, del punto y de que se echa 60 obras para deconstruir el punto, y se echa así 10 años o sea, ¿cómo te obsesionas durante 10 años haciendo estas expresiones gráficas y esta plástica acerca de un solo tema?
Y es que al final es eso, o sea, él deconstruye el punto, pero a la hora de seguir deconstruyendo, lo que termina deconstruyéndose es él mismo. Y por eso es que el arte no tiene fin, no tiene límites, sus obras no tienen nuevamente bordes, no hay fronteras, no hay final, porque él a sí mismo de igual manera se mata y se revive y se reconstruye, se reinventa una tras otra, y eso al final del día pues nos apela y nosotros en algún momento terminamos entrando como en este juego para deconstruirnos a nosotros mismos. O sea, me parece increíble, ¿no? Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, esto que mencionaba Vero de la pieza del autorretrato, digo, va a estar un poco complicado hacerles una figura mental muy clara. Sin embargo, imagínense, es un formato muy grande, es una pieza de, creo que 1.5 metros, si no es que 2 metros por 2 metros. Y los objetos que menciona Vero, o sea, son objetos personales del artista. Ahí están los acrílicos con los que pinta, sus lápices, sus escuadras. Imagínense si ustedes abrieran un cajón y sacaran ciertos objetos que de alguna manera pudieran describirlos a ustedes como persona. Y todos estos los alinearan. Imaginen que hacen una especie de retícula y los van a ir acomodando, ¿no? Todos parejitos y derechitos. Más o menos así se va formando por líneas de estos objetos. Y después les echa un pegoste que es como pegamento, ¿no? Y polvito de mármol, porque se ve un poco terrosa la textura. Y después esto se monta, ¿no? Entonces la verdad es que es bastante impresionante. Yo creo que nada de lo que les digamos aquí se va a comparar. Sí. Yendo a ver la obra, claro. Tendrían que verla, igual por ahí les vamos a compartir al final nuestra página de Facebook y vamos a subir una fotografía de la pieza. Pero claro que es, o sea, vean hasta en un autorretrato cómo este artista rompe los moldes. Porque es un autorretrato basado en objetos, en puros objetos. Y lo que estos te dicen, también les comentaba que hubo otro artista que hizo no autorretrato, sino más bien retrato, es un fotógrafo, Enrique Bostelman, que también hizo retratos de ciertos artistas, también con objetos que los representaban. Y esto también pues nos abre las puertas a de qué otra forma uno podría representarse a sí mismo más allá del dibujo o de la pintura o de la fotografía per se. Sí, de manera figurativa, ¿no? O sea, ajá. Entonces sí, la verdad es que sí te pone a pensar que de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que decimos que es nuestro, o sea, en verdad sí nos representa. Y es un tema, la verdad, bastante interesante, ¿no? ¿Qué elegimos nosotros o qué elegirían los demás? Porque una cosa es cómo nos vemos nosotros y otra cosa es cómo nos ven las demás personas, ¿no? Y creo que él tiene ahí varios autorretratos, no solo tiene uno, ¿no? O sea, ese es el que más nos llama también por el formato, pero tiene varias piezas que representan tal vez diferentes etapas de su vida, porque uno no es el mismo en cada momento. Sí, no somos lineales, ¿no? De acuerdo. Claro, y también bueno, lo que pasa que él también, creo que en su obra trabaja muchísimo, de hecho hace una serie que se llama Recuerdos y Memoria, donde enlaza muchísimo lo que le sucede con lo que hace con los objetos y con todos los materiales con los que él trabaja, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque, aunque es la memoria de Vicente Rojo, aunque son los recuerdos de Vicente Rojo, si nosotros lo vemos, la otra vez que estaba dando yo una visita guiada a unos niños, estábamos platicando precisamente a qué les recordaban todas esas imágenes que veíamos o esas texturas que veíamos, porque al final como nosotros hablamos de figuras y Vicente Rojo utiliza muchísimo la geometrización, ¿no? Todas estas figuras básicas universales, pero al final hay una serie que se llama Lluvias que qué tal, que te hace sentir por medio de su color, su textura, su forma, su tamaño, si una está junto a la otra, que realmente si el título es lluvia, pues que la lluvia está fuerte, que si está granizando, que si es el chipi chipi, que si está el día soleado,
te invita, la verdad, a imaginar increíblemente en qué parte de la lluvia estás. Y nosotros que estamos tan acostumbrados a ver caerse el cielo, ¿verdad? Y que hemos experimentado estas lluvias de granizo que caen en los autos y que abollan inclusive los carros o los automóviles. No, bueno, podemos experimentar muy bien lo que Vicente Rojo sentía cuando vio aquella nube, ¿no? Que empezó a llover y en la que se inspiró en esta serie de las lluvias. Entonces, esta parte también, que podemos seguir platicando durante mucho tiempo de Vicente Rojo, en donde finalmente, aunque su obra fue hecha para él mismo, nos tocó esta sensibilidad y estos sentidos que hace que nosotros experimentemos sensaciones de tranquilidad o 100% emocionales, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Es que finalmente el artista siempre se pinta a sí mismo. Y ahorita que mencionaban las series y cómo es posible que te obsesione un tema por tanto tiempo, pero es que yo creo que hasta que no lo resuelvas no lo vas a dejar de repetir. Claro. Porque... Bueno, pero ¿en qué momento el ser humano se resuelve? Tú dinos filosóficamente, No, pues... ¿en qué momento? ¿Cuándo se resuelve? La otra vez platicábamos y estábamos, ahora sí que hablando de un libro de filosofía y decíamos, híjole, es que entre más leo libros, más me doy cuenta que no sé nada. Que no entiendo. Ya sé. No entiendo nada. Pues sí, pero qué interesante que puedas trascender de esa manera como lo hizo Vicente Rojo. Ahora sí que filosofando con su pintura, filosofando con su escritura, ¿no? Y ¿por qué no? Hasta de poesía podemos hablar, ¿no? Sí, con Octavio Paz. Sí, o sea... Esa colaboración que hizo. Tiene otro libro también por ahí de Marcel Duchamp. Que tiene unas cosas que no... Y las mismas apologías con Krauss, o sea, sus ilustraciones son poesías. Sí, él lo dice, ¿no? El papel para él es poesía, ¿no? Sí, es que, sí, o sea, como ven, no vamos a parar en referencias y cruzarlo, porque van a ver una serie ahí en el museo, que es la forma de una T, y le llamó a esta serie Negaciones. Y es muy curiosa la anécdota de esto, porque él siempre decía que negación era porque la pieza que predecía, la anterior no era la buena, ¿no? Sino la última. Y entonces así se iba a seguir y total que nunca iba a ser la mejor pieza. Y luego, ya al final, que tenía como unas 40, había dicho, bueno, mejor me voy a inventar que esta serie la hicieron 40 artistas diferentes. Y acabó enloqueciendo y dijo, no, ¿saben qué? Está muy cañón armar 40 artistas diferentes. No, o sea, con eso sí no puedo. Sí, bueno, pude con nuestras piezas, 40 personalidades. Sí, no. Entonces dijo, no, mejor ya la doy, como que sí lo hice yo, la firmo todas y nos quitamos de problemas. Pero fíjense, o sea, hasta en esos sencillos detalles, ¿cómo te vas dando cuenta que sí, a veces como artista niegas, ¿no? Que tu última pieza es a lo mejor, porque a lo mejor como es más nueva, tiene que ser mejor que la anterior, y a veces no necesariamente, ¿no? Fíjate que a veces pienso que Vicente Rojo era un poco también hasta como García Márquez. Digo, ya, aquí como para echarle la cereza al pastel, los invitamos a que vayan, obviamente, al Museo de Arte Moderno, a que visiten la exposición de García Márquez, que es algo muy interesante y que, bueno, no estamos hablando del tema, pero de esa exposición. También podemos hacer un podcast. Pero la verdad es que, ¿de qué manera, así como García Márquez se nutría de diferentes escritores y expertos en la escritura para poder hacer su gran premio Nobel? Pues como Vicente Rojo se nutría de todos estos escritores, editores, políticos, pintores, se nutría de ellos para rehacer lo que él quería hacer, ¿no? O sea, propiciaba el encuentro con su pintura, con el otro, de lo que hablaban, porque hay muchísimas entrevistas de él con gente, o sea, súper reconocida en el medio cultural y político y de todo, en donde él platica muchísimo de todos, de los temas introspectivos, o sea, que sí, ¿no? Como lo que decías de la apología del lápiz, pero de una manera filosófica y poética, o sea, entonces ahí se enriquecía, y entonces, aunque aparentemente es algo abstracto y sencillo, ¿qué crees? Tiene un fondo demasiado
trascendental en donde él está abriendo totalmente su hábitat, ¿no? Sí. Totalmente. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo, pero no se pueden perder la exposición que está en el MAM. Ahorita va a estar hasta el 5 de febrero, mi cumpleaños, Jay. Entonces, ahí los vemos. Ojalá que nos escriban sus comentarios, sus aportaciones, sus reflexiones, ahí en el Facebook que más adelante les vamos a compartir. Gracias por acompañarnos. Se nos fue como agua. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ajá. Y pues no sé, antes de que cierre Maika, les quiero comentar que hay 2 libros que les pueden servir, o sea, si están muy interesados en el tema de Vicente Rojo. Uno se llama Puntos Suspensivos, que es básicamente lo que van a ver en la exposición, y es increíble. Tiene unas fotografías impresionantes de la obra, aunque ya sabemos que nunca es lo mismo ver la obra en vivo que la obra impresa. Y otro libro que se llama Diario Abierto, que también este libro es un poco más personal, pero los dos valen muchísimo la pena, así que si les interesó este tema, por favor, no dejen de buscar estos libros. No se lo pierdan. Y bueno, pues ya sabemos que podríamos hablar horas de esto, en verdad. Benito, fue un gusto y los invitamos a que nos acompañen en la próxima sesión. Listo, gracias. Bye. Bye.